hay castillos que se construyeron para resistir ataques, otros para dominar un valle o vigilar una frontera. Pero hay algunos pocos que parecen haber sido diseñados con una ambición todavía mayor: demostrar que la piedra, la altura y la inteligencia humana podían convertir un lugar en algo casi imposible de conquistar. Esos castillos no solo sobrevivieron, se ganaron una reputación legendaria. A lo largo de la historia, las fortalezas más impresionantes no fueron siempre las más grandes, sino las mejor pensadas. La geografía, el acceso, las defensas y la estrategia podían convertir una colina, una roca o un acantilado en una barrera casi insuperable. En este recorrido, vamos a conocer 5 castillos que parecían imposibles de conquistar: Hochosterwitz, Matsumoto, Predjama, Loarre y Spish. Hochosterwitz no es solamente un castillo levantado sobre una roca. Es una declaración de intenciones hecha piedra. En la región de Carintia, al sur de Austria, se eleva sobre una inmensa formación rocosa aislada que rompe la continuidad del paisaje y atrae la mirada desde muy lejos. Su presencia es tan fuerte que parece menos una obra construida por el ser humano que una prolongación natural de la montaña. Esa es precisamente una de las razones por las que impresiona tanto. No se presenta como una fortaleza añadida al mundo, sino como algo que siempre debió estar allí, esperando el momento de hacerse visible. Su posición elevada no era solo un capricho estético, ni una elección visualmente poderosa. Era, ante todo, una decisión estratégica. Desde esa altura, la fortaleza dominaba el entorno, vigilaba los caminos y convertía la distancia en ventaja. En una época en la que ver primero podía significar sobrevivir primero, estar arriba equivalía a tener control. Hochosterwitz fue concebido desde esa lógica, la de convertir la geografía en aliada, la de transformar una roca solitaria en un punto de observación capaz de imponer respeto incluso antes de que empezara cualquier combate. La montaña no era únicamente soporte, era parte del sistema defensivo, parte del lenguaje de poder que la fortaleza proyectaba sobre todo lo que la rodeaba. Pero lo que realmente vuelve inolvidable a Hochosterwitz es la manera en que organiza el acceso. Sus 14 portones defensivos no son simplemente puertas, sino una secuencia de resistencia cuidadosamente pensada. Cada una de ellas representaba un obstáculo adicional, una pequeña victoria para los defensores y una pérdida de energía, tiempo y confianza para el atacante. Subir hacia la cima no significaba solo avanzar físicamente. Significaba atravesar capas de defensa, como si el castillo obligara a quien se acercaba a despojarse poco a poco de toda ilusión de conquista. En ese sentido, los portones no eran solo mecanismos militares, sino también una forma de hacer visible una idea, la de que tomar lo que está bien defendido nunca es sencillo. La subida en zigzag reforzaba todavía más esa sensación. No era un camino recto, claro y generoso, sino una trayectoria diseñada para romper el impulso del ataque. El enemigo debía avanzar de forma irregular, lenta, expuesta, obligada a doblar el cuerpo y la intención al ritmo del terreno. Cada curva del camino parecía recordar que la fortaleza no estaba hecha para recibir con facilidad, sino para resistir con paciencia.
Y sin embargo, esa misma dificultad es lo que hoy hace tan potente la experiencia de acercarse al castillo. El visitante siente en su propio recorrido una pequeña versión de lo que significó, durante siglos, intentar alcanzar un lugar así por la fuerza. La arquitectura, en este caso, no solo se contempla, se experimenta. La fama histórica de Jochosтерwitz se construyó precisamente sobre esa capacidad de no ser tomado fácilmente. Su nombre quedó unido a la idea de una fortaleza que sabía mantenerse firme incluso en tiempos en los que casi todo lo demás podía cambiar. Esa reputación no depende únicamente de su belleza o de su ubicación, sino de una verdad más profunda, la de haber sido pensado para durar en un mundo inestable. En Jochosтерwitz, la piedra no habla solo de defensa, habla de permanencia. Y la permanencia, en la historia humana, siempre ha tenido algo de desafío, casi de insolencia frente al paso del tiempo. A todo ello, se suma la influencia de la familia Khebenhüller, estrechamente vinculada al castillo durante siglos. Su papel fue fundamental para preservar la identidad del lugar y mantener viva su memoria. Gracias a esa continuidad, Jochosтерwitz no quedó reducido a una ruina distante, ni a un vestigio sin voz. Conservó algo más valioso, una línea de pertenencia, una historia que no se interrumpió por completo. Y eso le da al castillo una dimensión humana muy importante, porque detrás de sus muros no solo hubo guerras y estrategias, sino también una voluntad concreta de conservar algo que merecía seguir en pie. Tal vez, por eso, Jochosтерwitz conmueve más allá de su apariencia imponente. Porque al mirarlo, uno no ve solo una fortaleza, sino una idea silenciosa sobre la vida misma. Que resistir no siempre consiste en ganar, sino en permanecer. Que sobrevivir no siempre significa imponerse, sino no ceder del todo ante aquello que intenta borrarnos. En ese sentido, el castillo parece decir que la verdadera fuerza no está en la agresividad, sino en la capacidad de sostenerse con dignidad frente al tiempo, frente al miedo y frente al olvido. Y quizá esa sea la razón por la que sigue fascinando, porque en esa roca aislada no solo se alza una obra militar, sino una metáfora muy humana sobre lo difícil que es durar y lo extraordinario que resulta cuando algo lo consigue. Cuando una fortaleza convierte el acceso en una prueba, ya no está solo defendiendo sus muros, está defendiendo el tiempo. Matsumoto se alza en la ciudad del mismo nombre, en la prefectura de Nagano, como una de las imágenes más elegantes y al mismo tiempo más sólidas de la arquitectura japonesa. Su presencia llama la atención no por exageración, sino por equilibrio. No necesita elevarse sobre una roca imposible, ni esconderse en un acantilado para transmitir fuerza. Le basta con su silueta oscura, su composición perfecta y esa manera tan suya de imponerse con calma. Desde lejos, parece casi flotando sobre el agua y el paisaje que lo rodea, como una figura precisa recortada contra el cielo.
A diferencia de muchos castillos pensados para aprovechar una montaña o una elevación natural, Matsumoto fue construido en terreno llano. Eso, que podría parecer una desventaja, en realidad obligó a sus constructores a desarrollar una estrategia defensiva todavía más inteligente. No podían confiar en la altura ni en la dificultad del acceso natural. Así que tuvieron que compensarlo todo con diseño, cálculo y organización. Por eso este castillo es tan interesante, porque demuestra que la fortaleza no siempre nace de dominar el terreno, sino de comprenderlo y convertir sus limitaciones en parte de la defensa. Su origen está ligado al periodo Sengoku, una etapa de guerras continuas, tensiones entre clanes y una necesidad constante de protección. En ese contexto, cada castillo tenía que ser más que una residencia. Debía funcionar como centro militar, símbolo de autoridad y refugio capaz de resistir ataques. Matsumoto cumplía exactamente ese papel. Sus muros, fosos y estructuras internas fueron pensados para retrasar al enemigo, controlar los accesos y convertir cada intento de asalto en una operación lenta y costosa. No era una fortaleza levantada por capricho, sino por necesidad. Y eso se nota en cada detalle de su construcción. Una de las imágenes más conocidas del castillo es su perfil negro y distinguido, que le ha valido el sobrenombre de Castillo del Cuervo. Ese color oscuro no lo vuelve sombrío en un sentido triste, sino solemne. Le da una presencia casi ceremonial, como si estuviera vestido para la vigilancia permanente. Sus techos superpuestos, sus líneas limpias y su silueta perfectamente proporcionada crean una sensación de orden muy marcada. Hay en él algo muy japonés en el mejor sentido de la palabra. Una belleza que no grita, que no necesita exceso para ser poderosa y que encuentra su fuerza en la armonía. Pero Matsumoto no es solo una fachada hermosa. Detrás de esa apariencia refinada hay una fortaleza profundamente pensada para resistir. Su base, por ejemplo, fue construida sobre un terreno complicado y pantanoso, lo que hizo necesario reforzarla con especial cuidado. Eso añade una capa más de respeto hacia quienes la levantaron. Construir en esas condiciones exigía una comprensión técnica excepcional, porque el suelo mismo podía convertirse en una amenaza. En cierto modo, el castillo no solo tuvo que defenderse de enemigos externos, sino también del propio terreno. Y aún así, salió adelante. Al recorrerlo, uno entiende enseguida que no fue diseñado para la comodidad, sino para la supervivencia. Las escaleras son empinadas, los pasillos estrechos y las aberturas defensivas recuerdan constantemente que cada espacio tenía una función precisa. Las flechas, los disparos y la observación del exterior formaban parte de la vida cotidiana de la fortaleza. Todo en su interior habla de una época en la que vivir significaba prepararse, vigilar y sostener una estructura de poder que podía desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, esa dureza no destruye su belleza. Al contrario, la vuelve más interesante. Porque aquí, la utilidad y la estética no compiten, se acompañan. Otro aspecto que hace de Matsumoto un lugar tan valioso es el hecho de que conserva gran parte de su estructura original de madera. En Japón, donde muchas construcciones históricas fueron destruidas por guerras, incendios o reconstrucciones posteriores, mantener un castillo original es casi un milagro histórico. Por eso su valor es doble, arquitectónico y temporal. No solo se ve antiguo, realmente lo es. Y esa autenticidad le da una fuerza especial.
porque uno no está frente a una reconstrucción idealizada, sino ante un testigo real de otra época. Caminar por sus espacios es sentir que el pasado no ha desaparecido del todo, sino que sigue respirando entre los muros. Matsumoto nunca fue conquistado, y esa condición reforzó su prestigio a lo largo del tiempo. No se convirtió en leyenda por una gran batalla épica, ni por una destrucción dramática, sino por algo quizá más difícil de conseguir: la continuidad. El castillo logró sobrevivir a épocas turbulentas, conservar su identidad y mantenerse como un símbolo de solidez en medio del cambio. Eso le da un valor muy profundo, porque a veces lo más admirable no es lo que brilla más fuerte, sino lo que consigue no romperse cuando todo alrededor cambia de forma. Y aquí aparece una idea que va más allá del castillo mismo. Matsumoto parece recordar que la verdadera fuerza no siempre tiene una forma espectacular. A veces, la fortaleza consiste en la precisión, en el equilibrio, en la disciplina silenciosa que sostiene una estructura desde dentro. En la vida ocurre lo mismo. Lo que permanece no suele ser lo más ruidoso, sino lo más bien construido. Lo mismo pasa con la memoria, con las personas y con las obras que sobreviven al tiempo. Hay cosas que duran no porque desafíen al mundo de manera agresiva, sino porque están pensadas con tanta coherencia que el tiempo no logra desarmarlas fácilmente. Por eso, Matsumoto es mucho más que uno de los grandes castillos de Japón. Es una lección de arquitectura, una muestra de inteligencia defensiva y una imagen de belleza contenida. Su presencia enseña que la resistencia no tiene por qué ser áspera y que incluso una fortaleza puede transmitir serenidad. En su silencio hay firmeza. En su oscuridad hay dignidad. Y en su permanencia hay una idea profundamente humana, que a veces, para resistir de verdad, no hace falta levantar la voz, sino construir algo tan bien hecho que el tiempo no pueda ignorarlo. No todas las fortalezas vencen por imponerse al paisaje. Algunas lo hacen entendiendo cómo usarlo con inteligencia. Fred-Yama es uno de esos castillos que parecen haber sido inventados por la imaginación antes que por la historia. En lugar de alzarse sobre una colina o coronar una roca abierta al paisaje, se esconde dentro de un enorme acantilado, como si la montaña lo hubiera abrazado y protegido a lo largo de los siglos. Esa integración con la piedra no solo lo hace visualmente extraordinario, sino que también le da una personalidad única. No es una fortaleza que domina desde lejos, sino una que parece nacer desde dentro de la propia pared de roca. Su ubicación, en la región de Eslovenia, fue una de las claves de su resistencia. El castillo aprovechaba una cueva natural situada detrás de su estructura principal, y esa circunstancia lo convertía en un lugar extremadamente difícil de asediar. Mientras otros castillos dependían de murallas altas o de posiciones estratégicas sobre una colina, Fred-Yama
transformó la propia naturaleza en su mejor defensa. El acantilado no era un simple fondo escénico, sino una parte viva del sistema defensivo. Desde fuera, parecía casi imposible imaginar cómo atacar un lugar así sin quedar atrapado por el terreno mismo. Esa relación tan estrecha con la roca le dio al castillo una belleza muy particular. Pret Jama no impresiona por simetría ni por monumentalidad clásica, sino por su capacidad de fundirse con el entorno. Hay algo profundamente inquietante y fascinante en su aspecto, porque rompe con la idea tradicional de un castillo como construcción separada del paisaje. Aquí, en cambio, arquitectura y naturaleza se mezclan hasta confundirse. El resultado es una fortaleza que no parece impuesta al mundo, sino absorbida por él, como si la montaña hubiera decidido guardar en su interior un secreto de piedra. También su estructura interna hablaba de ingenio y supervivencia. Los accesos ocultos, los pasadizos y la conexión con la cueva permitían mantener una ventaja decisiva frente a posibles atacantes. No era solo una cuestión de esconderse, sino de convertir el refugio en estrategia. Pret Jama funcionaba como una especie de respuesta silenciosa al asedio. Cuanto más intentaba el enemigo dominar el lugar, más evidente se hacía que la verdadera fortaleza no estaba en los muros visibles, sino en la relación íntima con la montaña. Esa es precisamente una de las cosas que lo vuelven tan poderoso. Su defensa no dependía solo de la construcción humana, sino de la inteligencia de saber leer el paisaje. A lo largo de su historia, Pret Jama se convirtió en un símbolo de resistencia poco convencional. No representa la fortaleza majestuosa que se alza con orgullo sobre el horizonte, sino una forma más discreta, más astuta y casi rebelde de sobrevivir. Su fama no nace únicamente de su rareza arquitectónica, sino de la sensación de que allí la naturaleza y la ingeniería firmaron una alianza improbable. Y cuando eso ocurre, el castillo deja de ser solo un edificio histórico para convertirse en una idea, la de que incluso en los lugares más difíciles puede encontrarse una forma de protección. Tal vez, por eso, Pret Jama provoca una impresión tan especial, porque no habla solo de defensa, sino de adaptación. Y ahí aparece una reflexión casi filosófica. Hay vidas, como hay castillos, que no resisten por enfrentarse de manera frontal al mundo, sino por aprender a habitar sus grietas, sus sombras y sus refugios. Pret Jama parece recordarnos que la inteligencia también consiste en saber esconderse a tiempo, en usar el entorno, en lugar de luchar inútilmente contra él. En ese sentido, su fuerza es más sutil que la de otras fortalezas, pero no menos impresionante. Es la fuerza de quien entiende que sobrevivir no siempre significa imponerse. A veces significa integrarse tan bien en el lugar que el tiempo no logra separarte de él. Y quizá ahí está uno de los grandes secretos de estos lugares. La verdadera inexpugnabilidad rara vez se presenta de forma estruendosa. No siempre luce imponente desde el primer vistazo, ni depende únicamente del tamaño o de la ornamentación. A veces vive en otra cosa, en la precisión del diseño, en la elección del terreno
en la capacidad de convertir la naturaleza en aliada. Algunas fortalezas hicieron de la altura su arma, otras del agua, otras de la piedra y el silencio. Pero todas, cada una a su manera, transmiten la misma idea. Hay espacios que no fueron creados para existir de manera casual, sino para resistir. En la provincia de Huesca, al noreste de España, se alza el Castillo de Loarre, una fortaleza que parece contener en sus muros el eco de toda la Edad Media hispana. Construido sobre un espolón rocoso y a más de 1000 metros de altura, domina la llanura con una presencia severa, elegante y profundamente medieval. Desde lejos, no se percibe solo como una construcción defensiva, sino como una interrupción poderosa en la continuidad del paisaje. Una masa de piedra que parece haber aprendido a mirar el mundo desde arriba. Su origen se remonta al siglo XI, en una época en la que las fronteras entre territorios cristianos y musulmanes cambiaban constantemente, y cada castillo podía convertirse en escudo o en punto de avance. Loarre nació dentro de esa lógica de frontera, como fortaleza estratégica, como lugar de vigilancia y como respuesta a la inestabilidad de su tiempo. Sus muros no fueron simplemente arquitectura, fueron una forma de decir que el territorio debía defenderse. Y lo más impresionante es que esa respuesta resultó tan eficaz que la fortaleza ha llegado hasta nuestros días con una integridad poco común. Loarre impresiona, ante todo, por su fuerza contenida. No es un castillo que se desborde en detalles decorativos ni en gestos teatrales. Al contrario, su grandeza nace de la sobriedad. Las murallas de piedra, las torres robustas, el orden de sus defensas, la estrechez de algunos accesos y la sensación general de encierro estratégico crean una atmósfera de resistencia constante. Todo en él parece pensado para durar, para soportar presión y para mantenerse firme frente al paso del tiempo. No busca parecer ligero ni amable. Su misión siempre fue resistir, y eso se percibe en cada uno de sus elementos. Uno de los aspectos más fascinantes de Loarre es su carácter románico. No se trata solo de una fortaleza antigua, sino de uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica militar de Europa. En su interior conviven la función defensiva y la dimensión religiosa, algo que le da una riqueza muy especial. Allí, la piedra no solo protegía, también simbolizaba. El castillo alberga una iglesia y diversos espacios que recuerdan que, en la Edad Media, la seguridad material y la espiritualidad formaban parte de un mismo universo de sentido. Defender el territorio y preservar la fe eran dos gestos que se entendían como una sola tarea. Si se observa Loarre en silencio, se tiene la impresión de que no fue construido sobre la tierra, sino extraído de ella. Su posición elevada lo separa del mundo de abajo y convierte la distancia en una forma de autoridad. Desde esa altura, la vigilancia se vuelve posible, la defensa se fortalece y el paisaje queda bajo control visual. La elevación aquí no es solo una cuestión estratégica, también es simbólica. Estar arriba significaba mirar, proteger y dominar.
El castillo, por tanto, no solo ocupaba un lugar en el mapa, ocupaba un lugar en la imaginación política y militar de su tiempo. Además, su excelente conservación hace que hoy no se perciba como una ruina dispersa, sino como un conjunto casi intacto. Ese estado le permite hablar con una voz muy clara sobre lo que fue la vida fortificada medieval. Cada muro, cada torre, cada espacio interior conserva algo de la lógica original con la que fue levantado. Y eso lo vuelve especialmente valioso, porque no estamos ante una reconstrucción idealizada, sino ante un testimonio real de cómo podía pensarse la defensa en una época en la que la incertidumbre era parte normal de la vida. Y aquí aparece una idea que va un poco más allá de la historia del castillo. Loarre parece recordarnos que no todo lo importante en el mundo debe ser abierto, flexible o accesible. A veces la solidez nace precisamente de los límites, de la capacidad de mantenerse unido, de no dispersarse. Hay cosas que solo sobreviven si conservan una forma clara. Lo mismo ocurre con las personas, con la memoria y con las épocas. No todo lo que resiste lo hace por fuerza bruta. A veces resiste porque supo construir un orden interno capaz de proteger su esencia. En ese sentido, Loarre no es solo una fortaleza medieval. Es una imagen de la resistencia humana, de esa voluntad de no ceder ante lo que amenaza con deshacerlo todo. Después de lugares así, resulta más fácil entender que una fortaleza no es solo una respuesta a la guerra. Es una respuesta a la inestabilidad del mundo. Cuando la arquitectura se convierte en una manera de decirle al tiempo «todavía no», deja de ser simple piedra y pasa a ser carácter. El siguiente castillo de nuestro recorrido también es enorme, pero su fuerza no nace solo de la altura o de la sobriedad, sino del peso de la memoria histórica y de la escala de su presencia. En el este de Eslovaquia, sobre una colina dominante, se alza el castillo de Spiš, uno de los complejos fortificados más grandes de Europa Central y una de las presencias de piedra más impresionantes de toda la región. Su silueta, visible desde gran distancia, no transmite la imagen de una residencia cómoda ni de un castillo pensado para el entretenimiento, sino la de una auténtica ciudadela de poder. Spiš no se impone por un único detalle llamativo, sino por la inmensidad de su conjunto. Es una fortaleza que se percibe como un mundo en sí mismo. Su escala es extraordinaria. En su época de esplendor, no fue solo una construcción defensiva, sino también un centro administrativo, político y militar. Eso significa que su función iba mucho más allá de resistir ataques. Era un lugar de gobierno, de vigilancia territorial y de organización del poder.
Los muros, torres, patios, recintos y defensas formaban parte de una estructura compleja que reflejaba la importancia estratégica del lugar. Allí no solo se protegía algo, se administraba, se controlaba y se representaba una autoridad. A diferencia de otros castillos que destacan por una imagen concreta, Spish impacta por el conjunto. No es un símbolo pequeño y preciso, sino una inmensa masa histórica de piedra que domina el entorno con una fuerza casi monumental. Sus restos y estructuras conservadas evocan la escala de una época en la que el poder debía ser visible desde lejos. En Spish, la arquitectura no solo servía para defender, también servía para dejar claro quién mandaba. Y en esa mezcla de defensa y representación reside gran parte de su poder visual. Además, su prolongada historia lo convierte en un testigo privilegiado de los cambios de Europa Central. Como tantas grandes fortalezas medievales, Spish atravesó diferentes etapas, funciones y transformaciones. Lo que hoy vemos no es solo el vestigio de una estructura militar, sino la huella de siglos de adaptación. Es precisamente esa continuidad la que lo vuelve tan valioso. Aunque la función original desapareció, el castillo no perdió su capacidad de impresionar. Sigue hablando desde la altura, desde el muro, desde el vacío de sus ruinas y desde la grandeza de lo que un día fue. Hay algo especialmente poderoso en la manera en que Spish hace sentir el paso del tiempo. Uno no lo mira solo como una construcción antigua, sino como una prueba de que algunas obras fueron hechas para durar más que sus propios creadores. En su piedra hay ambición, cálculo y una clara intención de permanecer. Y eso, con el tiempo, se transforma en otra cosa, en memoria. La fortaleza ya no necesita armas para seguir significando. Su verdadera defensa es la historia misma que ha acumulado a lo largo de los siglos. Y aquí vuelve a aparecer una reflexión que atraviesa todo este recorrido. La grandeza no siempre depende del tamaño, sino de la huella. Un lugar puede perder su función militar y aún así seguir siendo inmenso en la imaginación de quien lo contempla. Eso es Spish, una fortaleza que dejó de ser una máquina de guerra, pero no dejó de ser un signo. Puede que ya no proteja territorios, pero sigue protegiendo algo igual de valioso: la memoria de una forma de vivir, de construir y de entender el mundo. Si reunimos todas estas fortalezas en un solo viaje, entendemos que la inexpugnabilidad tiene muchas formas. Hochos Terwitz habla de la altura y de la defensa escalonada. Matsumoto, de la precisión, la serenidad y la disciplina interior. Brett Yama, de la alianza secreta entre arquitectura y montaña. Loarre, de la sobriedad, la fe y la dureza del románico. Spish, de la escala, el poder y la permanencia histórica. Cada una de ellas, a su modo, muestra que la fuerza no se expresa siempre con violencia. A veces se expresa con inteligencia, con adaptación y con una voluntad silenciosa de resistir. Y quizá ahí está la verdadera razón por la que estos lugares
nos fascinan tanto. No solo porque fueron difíciles de conquistar, sino porque en ellos quedó congelado un deseo profundamente humano: el deseo de dejar algo que sobreviva. Al levantar estas fortalezas, las personas no estaban construyendo únicamente muros. Estaban construyendo una respuesta al miedo, al tiempo y al olvido. Y cuando esa respuesta sigue en pie siglos después, el resultado ya no es solo arquitectura, es memoria convertida en piedra. Por eso, estos castillos no viven únicamente en los libros de historia, ni en las rutas turísticas. Viven como prueba de que la resistencia puede tomar muchas formas. A veces es una montaña, a veces una roca, a veces una muralla, a veces un conjunto de piedras que parece mirar el mundo desde otro tiempo. Pero el mensaje es siempre el mismo. Incluso en un mundo frágil, el ser humano siempre ha intentado construir algo que no se derrumbe de inmediato. Y en ese intento hay algo profundamente nuestro. Porque no solo levantamos fortalezas para defendernos, también levantamos significado, memoria y permanencia. Tal vez por eso estas construcciones siguen impresionando tanto. No son solo testimonios de guerra, son testimonios de voluntad. Y mientras sigan en pie, seguirán recordándonos que la historia no siempre la escriben las conquistas, sino también las cosas que lograron resistir.